Este cable es el que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que armamos nuestra célula y estamos haciendo el cable de principio a fin. Y lo que más nos interesa trabajar, porque queremos una mejora de proceso sustancial, es en el tiempo de entrega. Ya que eso es lo que, aparte de que lo entreguemos con calidad, pues el cliente quiere que se lo entreguemos a tiempo. Lo que vamos a hacer es determinar cada uno de los pasos que se necesitan para poder armar ese cable. Y recuerda que esto es solamente un ejemplo. Vamos a suponer que armamos o ponemos esos pasos uno sobre otro y armamos el siguiente bloque. Cada uno de los rectángulos está representando uno de los pasos y si ponemos todo el texto, aquí están. Todo esto, recuerda que está representado en tiempo, porque es lo que queremos mejorar, el tiempo de entrega. Entonces, todos esos son tiempos que nos lleva a realizar cada uno de esos procesos. Pero si lo vemos en este esquema, tal vez es un tanto difícil analizarlo. Pues yo quiero separarlo por colores y vamos a decir que aquellos pasos que agregan valor los vamos a poner en verde y los pasos que no agregan valor los vamos a poner en rojo. El resultado va a ser algo como esto. Es exactamente la misma columna de actividades, pero ahora están divididos por colores en las actividades que agregan valor y aquellas actividades que no agregan valor. En verde, podemos ver que el tiempo que agrega valor es muy pequeño con respecto al tiempo total. El tiempo total o el tiempo de entrega total aquí se le llama lead time y es de los términos que necesitas empezar a grabarte. Entonces, los pasos que agregan valor, que son básicamente los ensambles, el etiquetado y el corte, donde estamos modificando el producto que se le va a entregar al cliente y que al cliente le interesa que eso se haga bien, son muy pocos comparado con aquellos que no agregan valor, que son almacenamiento, inspección, la espera, transportarlo y nuevamente la espera. Esas actividades no le agregan valor al producto, está totalmente estático y solamente lo estamos paseando de un lugar a otro o lo estamos dejando quieto en un lugar. Pero todas esas actividades son necesarias o suman al tiempo de entrega. Ya que los tenemos así divididos, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el texto y vamos a pasar esa columna al inicio. Nuevamente tenemos nuestro tiempo de entrega total y tenemos la columna que vimos en la imagen anterior. Todo es exactamente igual. Pero también para facilitar el análisis, lo que vamos a hacer es separar todos los tiempos que agregan valor de los tiempos que no agregan. Entonces vamos a transformar esta columna de la siguiente manera. Como puedes ver, el bloque de lo que no agrega valor es mucho más grande de lo que sí agrega valor, pero lo tenemos ya separado y lo que podemos ver es dónde nos podemos enfocar para realizar la mejora. Ahora bien, cuando estamos hablando de la mejora tradicional, nos vamos a enfocar en la zona verde. Tradicionalmente es lo que nos dicen, enfócate en hacer el corte más rápido, en hacer el etiquetado más rápido, en comprar una máquina etiquetadora, unas tijeras más filosas o traer a una persona que sea mucho más hábil para cortar. Y al hacer eso, nuestro tiempo de entrega se va a reducir. Como puedes ver, la flecha es considerablemente más pequeña que la flecha de la izquierda, pero no mucho. Y esto implica que si tomamos todo el tiempo de entrega, esa zona que se ve blanca, gris, representa la mejora que estamos haciendo en nuestro proceso. Pero es una mejora que se está haciendo en los tiempos que sí agregan valor al producto. Esta pequeña cantidad de tiempo eliminado ya nos permite decir que ya tuvimos una mejora en el proceso y que nos pongan nuestra estrellita. Ese es el esquema tradicional. Pero ¿qué es lo que sucede cuando lo manejamos en el esquema Lean? En el esquema Lean no nos vamos a enfocar exclusivamente a lo verde, nos vamos a enfocar a todo. Y sobre todo nos vamos a fijar muchísimo en la parte roja, en lo que no agrega valor. Esto significa que cuando nosotros hacemos las mejoras, nuestro tiempo de entrega cambia radicalmente. Ve la flecha en comparación con la primera, la que está hasta la extrema izquierda, pues es casi la mitad del tiempo. Y esto implica que cuando nosotros hicimos las modificaciones, no nada más redujimos la misma cantidad de tiempo de los procesos que agregan valor, sino que tomamos también una gran cantidad de tiempo de los procesos que no agregan valor y lo eliminamos. De tal forma que la mejora es sustancial. La cantidad de tiempo eliminado es mucho mayor. De esta manera gráfica muy sencilla, te puedes dar cuenta el valor, redundando con el término, el valor que implica manejar una filosofía que vea el proceso como un todo y donde no nos enfoquemos solamente en lo tradicional, sino que podamos ver de los tiempos muertos, de los tiempos que no le hacen nada al producto, qué podemos eliminar o qué podemos reducir.
Si comparamos las dos filosofías,